Bueno, hola Nayara nuevamente. Disculpa, ya uno ya a esta hora está un poquito cansado, pero el objetivo era como siempre darte las indicaciones necesarias para que vos puedas seguir trabajando, que es lo que más me interesa. Y a tu papá también, así que, y a vos más que nada. Ahora lo que vamos a retomar es el churrero, el famoso churrero que pasé de fondo toda la tarde. Hoy no molesto tanto. ¿Para qué pasa? A ver. Que no despierte tentaciones. Bueno, acá reacomodé un poquito los cables o algo por los lados que se corte la luz nuevamente. Me quedé con poca batería. Estuve cargando los videos anteriores y bueno, después va a quedar este. Viste que estuvimos trabajando en la materia lengua. Volvimos a lengua. Esta ida y vuelta que estamos haciendo es más que nada para que vos te vayas ayornando, es decir, vayas practicando, como ya te dije no, eh, todo el tiempo, te lo estoy repitiendo. Cuando trabajamos con oraciones, ahora estuvimos trabajando un concepto básico con el que trabajas en la escuela, después lo ampliamos un poquito, después lo empezamos a analizar, hicimos una pequeña práctica y ahora vamos a seguir hablando de oraciones y yo al mismo tiempo después voy tratar de dar vuelta a la cámara para indicarte a vos cómo se practica sobre una oración, para analizarla sintácticamente, que es lo más importante, analizarla. Y hablar de los verboides, que es lo que me interesa también. Obviamente que esto lo vas a ir escuchando paulatinamente. Quizás yo estoy tratando de aprovechar estas 2 semanitas de vacaciones. Después vos las redistribuirás para el estudio, la práctica, el entendimiento. Sé que tus papás te van a ayudar. Desde mi parte, toda la predisposición del mundo. Yo por el momento no voy digamos, a trasladarme a ningún lado, es decir, voy a seguir trabajando porque hay chicos que tienen que rendir, así que entre eso estoy yo también. Perdón, pero lo estoy postergando un poquito porque estoy como sobrecargada de trabajo, pero no a nivel clases particulares, sino en otras instancias. Bueno, pasar a las explicaciones que por ahí te aburren. Me gustaría que tomes tu cuaderno de notas, de anotaciones, y el programa de lengua. Muy importante, el programa de lengua, como el de matemáticas. Entonces, tema, oraciones. No es que vos tenés que ir repitiendo el tema, oraciones, contenido, oraciones, sino vos podés ir agregándolo en diferentes colores o poner la fecha y ampliación ¿cómo te voy a explicar? Así como hablamos de objeto directo, indirecto y demás, para el análisis sintáctico de una oración, vos podés poner, en este caso, te voy a dictar una clasificación de oraciones que se te pueden llegar a presentar. No es que a vos te van a llenar el texto, unas páginas de oraciones, sino que te dan un texto y vos de ahí vas a tener que sustraer o extraer todos los contenidos que te soliciten. Pueden ser 5 puntos, que te pidan 10, así sean 15, 20, no importa, pero vos teniendo el texto, el conocimiento, la experiencia y la práctica, que es lo importante, la práctica, no vas a tener inconvenientes. Entonces, pones la fecha de hoy, pones el tema oraciones y ampliación de contenidos. Esta ampliación de contenidos sobre oraciones. No vamos a volver a repetir lo que es el conjunto de palabras, eso ya se supone que está sobreentendido, porque va a ser una de mis preguntas básicas. Después yo voy a avisar a tu mamá no por mantener nada escondida, sino por corresponde avisarle a la mami cuando voy a modo de charla, sí, charlar a ver cuáles son los conocimientos que adquiriste
y yo me voy a dar cuenta si estuviste practicando, cuáles no, cuáles te costaron y cuáles no. Y más que nada, ya te digo, te vuelvo a repetir, creo que por tercera, cuarta o quinta vez, que me envíe las listas de dudas que tengas. Como no me las enviaste, supongo que están, pero súper entendidas. Bueno, volviendo al tema que nos importa, oraciones. Entonces, en oraciones, así como hablamos de palabras, de enunciado y demás, también hablamos que en las oraciones encontramos otros aspectos. Por ejemplo, esto es para que vos tomes anotación. Vos pones la oración, una línea, en la oración en un círculo, un cuadradito, lo que vos quieras, una línea hacia abajo y poner según la actitud del hablante. Nosotros le habíamos charlado a este tema, pero yo observé cuando me enviaba la tarea que no habías tomado nota, que habías entendido el tema en ese momento, pero no sé si lo retuviste y si continúas comprendiendo el tema. Más aún si esto te sirve para la práctica de las lecturas de libros, por ejemplo, que no son de tu agrado. Te vas a encontrar con muchos libros que no son de tu agrado, pero acá trabajan con libros nuevos. Nuevos me refiero a actuales, que son prácticamente, bueno, mi hija trabajó con libros de este año, publicados son nuevitos. Es decir, cada año están. Creo que el más viejo es El espejo africano. Mira, te digo, bueno, porque es un libro atrapante, tiene diferentes interpretaciones y la docente, la profesora que imparte la materia, lo ocupa muchísimo porque abarca todos los temas. Así que, por ejemplo, ya te doy un dato, El espejo africano es un libro que te va a resultar muy llamativo. Es un libro que no es similar a otros. Bueno, ya te vas a dar cuenta cuando es cortito, es chiquito. Así que lo vas a poder leer e interpretar tranquilamente. Es más, va a ser recomendada para tu mamá, tu papá, porque lo hemos leído todos. Bueno, como te decía, oraciones. Debajo, según la actitud del hablante, en un cuadradito, puedes poner oración, flechita, según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, ¿qué encontramos? Diferentes clasificaciones, como por ejemplo, clasificación de acuerdo a su actitud. Enunciativas, enunciativas, con B corta y con C. Yo como que esperando a que anotes, ¿viste? De ahí puedes sacar una flechita, poner 2 puntos. ¿Qué es una oración enunciativa? Es una oración que me brinda una información. Son oraciones que informan. ¿Qué informan? ¿Qué tipo de informaciones dan? ¿Positivas o negativas? No sé, de ahí, ¿qué informan? ¿O qué tipo de informaciones dan? ¿Positivas o negativas? ¿Se entiende? Bueno, las puedes clasificar de esa manera. Dentro de las positivas, vos podés poner un ejemplo de oración. O sea, cuando haces la flecha y te pone positivas, el ejemplo de la oración sería lo que yo anoté. Me gusta el color rojo. Es algo positivo porque es algo que a vos te agrada. O el color que te guste. Yo digo el rojo porque a mí es un color que me agrada. El rojo, el azul, el dorado me encanta. Y en la otra flechita que dice que cuando nos brinda informaciones negativas, el ejemplo sería: el auto no es mío. Eso sí que es un problema. Cuando el auto no es tuyo, es como que mejor no ocuparlo. Pero eso es un ejemplo de una información negativa. El auto no es mío. Imagínate si te para un control. Tarjeta verde, seguro. El auto no es mío. Qué problema, ¿no? Bueno, eso es una información negativa.
Eso es una clasificación según la actitud del hablante dentro del tema oraciones. Otra clasificación son las interrogativas. Eso también es resaltado. Dentro de las interrogativas encontramos la forma directa y la forma indirecta. O sea, podés sacar dos flechitas, perdón. Forma directa y forma indirecta. Dentro de la forma directa, un ejemplo de oración, ahí puedo sacar otra flechita chiquitita, voy a disculparme, por ahí me trago, pero a esta hora ya cansa, es como que estoy un poco difónica. Un ejemplo de oración sería, con signo de pregunta, ¿dónde vivís? Entonces, una oración interrogativa, ¿qué quiere decir? Que te hacen una pregunta, es una pregunta directa, ¿dónde vivís? Te preguntan directamente, ¿está? Y la otra flechita que vos sacaste hacia abajo, que es la forma indirecta, el ejemplo sería, dime dónde vives. O sea, te da la opción de decirle o no. O me dirías dónde vives o dónde vivís. ¿Me decís dónde vivís? Esa sería una oración, según la actitud del hablante, de característica interrogativa, pero dentro de la clasificación de forma indirecta. ¿Está? No te está diciendo dónde vivís, sino, ¿me decís dónde vivís? Se nota la diferencia. La otra, yo te voy a dictar las que más se ocupan, las más clásicas. La otra clasificación es la exclamativa. XC, EXC, exclamativas, con B corta. Uso de XC. Así como la palabra excelente, la palabra exclamativa también es una excepción dentro de las que se siguen ocupando con XC. Eso en rojo un costadito, sé que tu mamá te lo va a hacer poner porque a un costadito eso que vos lo agregues son tips para que vos tengas tus arreglos ortográficos. ¿Está? Te va a servir para corregir la ortografía dentro de la redacción que te toque hacer o la oración que te toque responder. ¿Se entiende? La respuesta que te toque en ese momento redactar. Entonces, como te decía, la exclamativa. ¿Qué expresan? Expresan emoción o sentimiento. ¿Se entiende? Emoción o sentimiento. Al lado es una flechita y un ejemplo de oración sería la pregunta, no la pregunta, sería con signo de exclamación, o sea, el palito y el puntito. ¿Qué vestido tan bonito tenés puesto? ¿O qué vestido tan bonito te compraste? Eso es una oración, según la actitud del hablante, exclamativa, donde expresa una emoción o un sentimiento. Es decir, qué hermoso vestido que te compraste, o, a mí me encantaría también comprármelo, o si no puedo, me los prestás cuando no lo ocupes. Un ejemplo te doy, pero eso sería un ejemplo de oración exclamativa. Otro ejemplo de oración es la oración, anota bien, dubitativa. Primero va con B larga, dubitativas, y después con B corta. O de posibilidad. O sea, es un poquito más grande el cuadro. Sería oración dubitativas o de posibilidad. ¿Qué pasa? La dubitativa, ahí saca una flechita, viene de duda. Vos decís, ¿se lo presto o no se lo presto? ¿Me lo compro o no me lo compro? Es dudar, ¿está? Y dentro de la posibilidad, ahí saca la flechita y pones quizás, tal vez pueda ser, quizás, coma, tal vez pueda ser, coma. Son expresiones o ejemplos que se pueden dar para extraer dentro de una
narración o dentro de un texto, algún tipo, si te piden, de oración dubitativa o de posibilidad. O también que vos redactes, hagas por ejemplo 5 o 10 renglones donde tengas que expresar este tipo de oraciones. ¿Está? Puede suceder eso también. Las posibilidades están dadas, pero lo más importante es que el conocimiento lo vas a tener. A ver que no me quede en el tintero. Te decía que la de posibilidad, bueno, que estaba el ejemplo de quizás, tal vez, que puede ser, entre otros. ¿Qué pasa acá? El emisor, o sea, el que emite, el que dice, el que habla, el que expresa o da el mensaje, el que emite el mensaje, el que dice, no sé, ¿qué tiene? ¿Qué expresa? Una duda. Pero ¿qué es lo que le pasa? No está seguro. Él no está seguro. ¿Está? A ver. Bueno, eso yo me lo dejaría de lado. Otra, te diría dos más que son importantes. Por ejemplo, otra que escribíla como te la dicto. Se llama desiderativa u optativa. Desiderativas, con B corta. Con I y con S. Desiderativas u optativas. Estas expresan un deseo. Desiderativa viene de deseo. ¿Está? U optativa, o de opción. Expresan un deseo. La opción que tenés de conseguir o no algo. Imagínate tu deseo. Aprobar los exámenes, todos. Físico, psicológico, el de lengua, el de matemática, posteriormente el de inglés, que no es excluyente, sino es principalmente, ya te expliqué que es para ir instalando los grupos de acuerdo al conocimiento que tienen cada uno. Y la última, y muy importante también, se llaman imperativas, con B corta, imperativas. Las oraciones imperativas son las que expresan órdenes. ¿Está? Órdenes o prohibiciones. Un ejemplo sería recoge todo el desorden. ¿Está? Eso es una oración que, de acuerdo a la actitud del hablante, generalmente ocurre cuando en un trabajo o en la casa te dicen recoge lo que tiraste. No es lo mismo que te digan podés levantar, o cuando puedas levantar lo que se te cayó. No, recoge lo que tiraste o levantá lo que dejaste tirado. De ahí viene imperativo, de dar una orden. Y cuando hablamos de prohibición, es decir, prohibido arrojar basura. ¿Está? También es una orden, pero ¿de qué tipo? Prohibitiva. Eso es lo que yo te quería dejar como importante y a modo ampliatorio, porque yo te voy a ir agregando cosas a lo que te van a ir solicitando. Porque, como te dije, tenés que trabajar con el programa en la mano y así, como parece cortito el de lengua, no es cortito, es tan largo como el de matemáticas. ¿Está? Tiene un análisis distinto. Lo que pasa es que es más fácil poner por título y subtítulo que estar diciendo lo que queremos solicitar. Por ejemplo, el de mi hija, sí, en su momento era más... cada título ponía un ejemplo, lo que se pedía y demás, pero ahora no. No pide eso. Esto hablando de oración. Espera que no quiero perder el orden de lo que vamos trabajando. Disculpa que sea tan hincha.
Sintaxis, construcciones, oraciones, unimembres y bimembres. Bueno, oraciones, para recordártelo nada más. Las bimembres era que una vez que aparece el verbo, que vos reconociste el verbo, que es lo primero que tiene que estar, al verbo se le pregunta qué y quién. Es decir, la seño me dijo que ciertas palabras se escriben con H. Dijo, verbo. ¿Quién te dijo? O sea, hay que hacer dos preguntas. ¿Quién dijo y qué dijo? ¿Quién te dijo? La seña me dijo. Sujeto. Y es a lo que quiero ir ahora. ¿Qué te dijo? Que hay ciertas palabras que se escriben con H. Entonces ese predicado. O que... Eh, em, porque quería hablar también de objetos y modificadores, pero bueno, no importa, ahora lo agregamos. Concordancia entre sujeto y predicado, lo charlamos. Sujeto y predicado verbales simples y compuestos, nexo coordinantes también. Sujeto expreso y sujeto tácito. Sujeto expreso y sujeto tácito está dentro del título sintaxis. Ya hablamos de lo que era el sujeto. El sujeto puede ser una persona o puede ser una cosa cuando analizamos una oración, ya sea bimembre, bueno, en este caso bimembre, o unimembre. Las unimembres, no te terminé de explicar, las unimembres son aquellas que el sujeto no está presente. Es decir, me dijo que llegue a las 14 horas. Te dijo, bueno, ¿quién te dijo? Ella. ¿Está nombrada? No. Entonces vamos a poner en un costadito. Ella, se pone en un costadito. ¿Qué te dijo? Que llegara a las 14 horas. Entonces, como el sujeto en esta oración está ausente, se llama oración unimembre. Es decir, pone O.U. Con respecto al sujeto, ahí te pregunta, te dice que tenés que tener conocimientos sobre sujeto tácito y sujeto expreso. Entonces, ¿qué es el sujeto expreso? Ay, para que me quiero remarcar algo. Te digo que acá cada tema se abre, pero de manera fácil, está, de manera fácil. Hay algo que se va a tener que aprender de memoria, quizás, o con señas, o con... yo lo aprendía mucho con... había chicos que tenían inconvenientes. A mí me tocó aprender. Por ahí me costaban ciertas cosas y entonces la aprendía con las manos o los gestos o las palabras o los colores. Vamos a lo que nos interesa. Ahora agrega en tu texto, en tu, cuaderno, cuadernillo, el sujeto expreso. El sujeto desempeña una acción en la oración. Siempre el sujeto desempeña una acción en la oración. Y me va a decir, pero señor, usted me dijo que una acción es el verbo. Sí, el verbo es una acción. Pero en cambio el sujeto desempeña parte de la acción dentro de una oración. No te olvides que hablamos de análisis sintáctico, ¿está? No de clasificación o de elementos de la oración. O sea, el sujeto, una cosa, un elemento, una persona, que pueden ser propios, comunes, demás. El verbo es una acción, el adjetivo es algo que describe. No, esos son elementos, ¿está? Y está bien que vos puedas llegar a preguntarte, usted me dijo que el verbo es una acción. Sí, muy bien, es una acción. Pero es un elemento el verbo. Y como elemento tiene como característica ser, la acción. En cambio, acá en el sujeto expreso, ¿qué quiere decir expreso? Expresar. No solamente quiere decir hablar, sino escrito. El sujeto escrito, que está escrito, el sujeto expreso, desempeña una acción en la oración. Además, concuerda con el verbo, como recién te decía, ¿no? Concuerda con el verbo.
y lo podemos reconocer por su posición en la oración. Vuelvo a repetir por las dudas que se haya malinterpretado, justo hubo un ruido. Además, concuerda con el verbo y lo podemos reconocer por su posición, es decir, por su lugar en la oración. ¿Está? El verbo tiene un lugar, el sujeto tiene su propio lugar y el predicado el suyo. ¿Está? El sujeto de la oración debe formar parte de ella. Si no, no tendría sentido ni cohesión, ¿te acordás? Como te decía, el sujeto de la oración debe formar parte de ella para encontrarlo. Para encontrarlo, perdón, se debe preguntar quién hizo determinada acción. Por ejemplo, un ejemplo de oración, Elsa vive en la ciudad. Para identificar al sujeto, podés responder a la pregunta ¿quién vive en la ciudad? Eso te lo repetí siempre y ahora te lo vuelvo a repetir. ¿Quién vive en la ciudad? La respuesta te la brinda el sujeto. Es Elsa la que vive en la ciudad. ¿Está? El sujeto puede estar expreso o tácito. Seguimos con el ejemplo. Estoy preparando la cena. Pregunta, ¿quién prepara la cena? Es obvio que acá ya vos reconociste el verbo.